Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Sir Edward Howard. Él fue un oficial naval inglés. El primero de la familia Howard en ganar fama como almirante, participando en su primera batalla naval mientras estaba en su adolescencia. Estuvo al mando durante la batalla de Saint-Mathieu, que pudo haber sido la primera batalla marina librada por barcos con cañones desplegados a bordo. Aunque fue asesinado poco después, mientras lideraba un asalto a galeras en la flota francesa, cerca de Brest. Por muchos es bien sabido que el rey Enrique VIII encontró un uso efectivo para la marina durante su reinado. Sus encuentros más notables fueron con Francia, y es aquí donde se nos aparece Sir Edward Howard, el primer almirante británico matado en acción. El término almirante no había estado en uso por muchos años. Su primera aplicación registrada se conectó con el año 1300, cuando Gervase Celard, uno de los marineros más valientes y distinguidos de su tiempo, fue descrito como almirante de la flota de los puertos del Cinque. El hijo de Thomas Howard, primer conde de Surrey, más tarde segundo duque de Norfolk, y su primera esposa, Elizabeth Tilney, y un hermano menor de Thomas Howard, tercer duque de Norfolk. La fecha de nacimiento de Edward Howard solo se puede determinar aproximadamente, y algunas fuentes colocan este evento entre 1476 y 1477. Por otro lado, tampoco se sabe nada de su educación temprana. El padre de Edward, el viejo segundo duque de Norfolk, se casó 2 veces y tuvo 17 hijos, la mayoría de ellos varones. Él fue responsable de muchas de las ramas del árbol genealógico de la casa Howard. Entre otros, las reinas consortes Ana Bolena y Catalina Howard fueron sus nietas. El joven Edward Howard comenzó su carrera militar en agosto de 1492, a la edad de 15 años, bajo Sir Edward Poynings en el asedio de Sluis. En 1497, su padre, entonces conde de Surrey, recibió una orden en Escocia, y llevó a sus hijos Thomas y Edward con él. Surrey nombró a Thomas y a Edward el 30 de septiembre de 1497 en el castillo de Ayton, después de la firma de un tratado que concluyó una invasión de Jacobo IV de Escocia. En 1503, Edward Howard estaba entre los que escoltaron a la princesa Margaret Tudor a Escocia, cuando ella iba a casarse con el rey escocés. El rey Enrique VII murió el 21 de abril de 1509. Y Edward Howard desempeñó un papel destacado en el torneo que tuvo lugar para celebrar la coronación del nuevo rey Enrique VIII, y fue nombrado portador de estándares del mismo el 20 de mayo de 1509. Entre junio y agosto de 1511, Howard recibió más de 600 libras esterlinas con el objetivo de reparar a los barcos para el transporte de mercaderes, y el cronista Rafael Halinshed registra que en el curso de estas operaciones, Edward y su hermano Thomas capturaron los barcos del aventurero escocés Andrew Barton. Andrew Barton navegaba en su buque de guerra, llamado Lion, y el pequeño Jenny de Purwin, un barco danés capturado con una carta real escocesa de marca, que era una licencia para saquear barcos portugueses como corsario. Ambos barcos fueron capturados y llevados a Blackwell. Barton fue derrotado y probablemente llevado prisionero o asesinado, y sus 2 barcos capturados. Sin embargo, la victoria fue lo suficientemente bien conocida como para ser celebrada en una canción contemporánea, de la cual una línea se traduce como: Lord Howard tomó la espada en la mano y le quitó la cabeza de Sir Andrew. Cuando estalló la guerra con Francia en abril de 1512, Edward Howard fue nombrado almirante de una flota de 18 barcos enviados por el rey para patrullar el mar, entre Brest y el estuario del Támesis. Howard confiscó embarcaciones de varias nacionalidades, con el pretexto de que llevaban cargas francesas. A principios de junio, escoltó a Bretaña el ejército que Enrique VIII estaba enviando a Francia bajo el marqués de Dorset, con la esperanza de recuperar a Guyena. Howard luego allanó Le Conquet y Crozon, en la costa bretona. Durante junio y julio de 1512, Howard controló efectivamente el canal y se dice que capturó más de 60 embarcaciones. En agosto, una flota francesa se había reunido en Brest.
Howard atacó, y en la batalla posterior de Saint-Mathieu, los dos barcos más grandes a cada lado, el Regente y el Marie de la Cordeliere, fueron destruidos cuando explotó el almacén de este último. Aunque resultaron invictos, los franceses se retiraron. El 10 de octubre, el rey Enrique mostró su agradecimiento otorgando a Howard una anualidad de 100 marcas, y la devolución de la oficina del Lord Alto Almirante, que había estado en poder del conde de Oxford hasta entonces. El rey de Francia hizo que su almirante, Regente Bidault, trajera 6 galeras del Mediterráneo a fines del otoño de 1512, y a fines de marzo del año siguiente se había movilizado una flota francesa considerable. El 10 de marzo de 1513, el conde de Oxford murió, y Edward Howard se convirtió en Lord Almirante. El 19 de marzo navegó por el Támesis, llegando a Plymouth el 5 de abril. Sin esperar a sus naves de suministro, Edward salió de Plymouth y encontró la flota francesa, que se retiró a Brest. Howard perdió un barco en una roca oculta y el 22 de abril fue atacado por las galeras francesas, cuyas pesadas armas hundieron otro barco. El 25 de abril, Howard decidió atacar a las galeras con sus barcos más pequeños. Edward lideró el ataque contra el buque insignia francés en persona. Y durante la lucha, fue herido y decidió lanzarse por el costado de la galera para evitar ser capturado, pero se ahogó por el peso de su armadura. Tenía unos 35 años. Tenemos varios relatos de la acción que difieren ligeramente en su interpretación de los acontecimientos. Los que provienen de rumores contemporáneos difieren, de hecho, de los testigos oculares, los cuales dicen mucho, pero adornan la historia para complacer a su audiencia. Uno de esos relatos nos cuenta que, cuando los barcos se acercaron a las galeras francesas ancladas a través de la bahía, Edward Howard ajustó el escudo dorado en su brazo delantero y levantó su espada en lo alto de su mano derecha. Con su mano izquierda sostuvo el más pequeño de sus 2 silbatos. Lo levantó a sus labios y sopló. Cuando los cascos de los buques se estrellaron, Howard soltó el silbato y agarró las cubiertas de la galera bretona sobre él. Sus hombres lo siguieron. Howard se detuvo hacia arriba, se tumbó sobre el lomo del barco y cayó sobre la cubierta. Miró por las orillas de los remeros, afrontando el avance de los piqueros bretones, y el largo hocico de bronce de la pistola que todavía humeaba junto a él, antes de girarse para mirar a su flota. Los barcos ingleses se detuvieron, haciendo una curva de carabinas y carracas, las proas del Gabriel Royal y del Catherine Fortaleza en alto en el centro, y su buque insignia se elevaba aún más. Una fuerza formidable, pero estaba demasiado lejos como para ayudar. En las aguas debajo de él, las barcas de los ingleses estaban siendo barridas más allá de los cascos de las galeras enemigas, las cuerdas de sus ganchos de embarque se separan con la tensión. Edward gritó a los barcos ahora a la deriva. «Vengan a abordar de nuevo, vengan a abordar de nuevo». Pero era demasiado tarde, y Edward sabía que estaba perdido. Se giró en el borde y vio que sus seguidores estaban siendo cortados o forzados a saltar por la borda a punta de pica. Howard ahora estaba siendo empujado contra los rieles laterales. Vendería cara su vida. Y para asegurarse de que el enemigo no tuviera trofeo capturado para desfilar como triunfo, levantó la cadena pesada de su hombro con el largo silbato que llevaba, la insignia de su pompa, y la arrojó con ímpetu al brillante mar. Tanto el cuerpo como el silbato de Edward, la insignia de cargo del Lord Almirante, fueron encontrados 3 días después y entregados al almirante francés en Le Conquet, quien envió la armadura como un trofeo a la princesa Claudia, la hija del rey francés, mientras que el silbato se lo envió a la reina francesa. Desmoralizada por la muerte de Howard y los escasos suministros, la flota inglesa se retiró a Plymouth, donde el hermano de Howard, Thomas, tomó el mando. El rey Enrique estaba horrorizado por el fracaso de la flota inglesa al no destruir la amenaza enemiga, pero respondió positivamente fortaleciendo las instalaciones y organizando para permitir la gestión de la empresa de la logística de la marina, así como su estrategia. Los franceses, por su parte, no pudieron explotar la muerte de Howard, y después de exitosas campañas inglesas en Picardía y Escocia, se acordó una tregua en marzo de 1514. Edward Howard había sido elegido para la Orden de la Jarretera en 1513,
pero murió antes de ser instalado. La primera esposa de Howard fue Elizabeth Stapleton, nacida en 1441, y que había estado casada en 2 ocasiones anteriores. Pero ella murió el 18 de febrero de 1505. Y antes de enero del año siguiente, Edward se casó con Alice, la hija y heredera de William Lovell, Lord Morley. Alice era 10 o 12 años mayor que Howard y tenía la baronía de Morley por derecho propio. Ella murió en 1518. Se sabe que Howard no tuvo hijos legítimos de ninguno de sus matrimonios. Cuando escribió su testamento en enero de 1513, dejó legados a 2 hijos bastardos sin nombre, dejando uno al cuidado del rey, y el otro al cuidado de su amigo Charles Brandon, primer duque de Suffolk. Como Edward era un hijo menor de un noble, mantuvo solo la mansión de Morley en Norfolk, que legó a su hijastro, Henry Parker, después de la terminación del interés vitalicio de su viuda. El silbato de honor de Edward Howard, un objeto grande de aproximadamente 8 pulgadas de largo y 1 pulgada o 2 de ancho, era más que un instrumento para la comunicación. Al igual que con los silbatos de otros almirantes del período Tudor, estaba hecho de oro, ricamente decorado con joyas. Pero como era su insignia de cargo como Lord Almirante de Inglaterra, ese silbato tenía un valor más allá de su costo intrínseco. Tanto es así que en su testamento, Howard lo legó al rey por el trabajo de supervisar su legado en caso de su muerte. La cadena en la que colgaba el silbato era aún más costosa, y Howard se la legó a su albacea y amigo de confianza especial, Charles Brandon, más tarde duque de Suffolk. Las acciones de Edward Howard en el mar se relataron durante muchos años después, logrando una especie de estatus legendario que se acerca a la fabricación de mitos. La conocida balada de Sir Andrew Barton fue solo una parte de ese mito. La misma es larga, en un lenguaje altamente romántico, con el dulce aroma de un poeta victoriano que se remonta a una edad de oro del bluff King Howe, pero de hecho es rastreable desde el siglo XVII, cuando se publicó una versión por primera vez, y se recopiló una copia por Samuel Pepys en la década de 1670, y bien puede haber sido adaptada de poemas anteriores o baladas de lado amplio. Hay errores en la versión de Samuel Pepys, que indican una fecha mucho después de las acciones contra la Gran Armada de 1588, en la que Charles Howard de Effingham, el sobrino póstumo de Edward, era el Lord Almirante de los ingleses. La desesperada e inútil acción de Edward Howard en Conquet y su trágica y romántica muerte, descartando dramáticamente su gran silbato de honor como su acto final, no fueron tan elogiadas. No queda balada sobre eso, y la acción apenas califica una nota al pie de la mayoría de los libros de historia naval. La muerte de Edward tuvo lugar en un año trascendental, seguida por el exitoso ataque de su hermano contra la flota francesa en La Rochelle, y los primeros pasos efectivos del rey Enrique VIII como líder militar en el continente. Howard era un marinero natural y un comandante agresivo. Se registra que dijo alguna vez que ningún hombre sería un buen marinero a menos que fuera decidido hasta el punto de la locura. Sin embargo, la historia de cómo murió fue conocida durante años, tanto en Francia como en Inglaterra, y su desesperado heroísmo fue honrado, no solo con tristeza, sino que también es recordado como una advertencia contra las acciones temerarias en alta mar. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Sir Edward Howard, oficial naval inglés. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. No olviden hacerme saber qué les ha parecido este material y si ya conocían algo sobre este personaje. Igualmente, quisiera enviar un cordial saludo a los amigos de España, México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú, cuyas regiones han sido nombradas por mi estudio de YouTube como teniendo la mayor cantidad de vistas de mi canal. Feliz día y hasta pronto.